Unidad 4, variable aleatoria. Realizamos un experimento tirando 3 monedas. Vamos a denotar con C a cara y S seca o cruz. Definimos el espacio muestral como los resultados de este experimento, los 8 resultados, a partir del cual se puede determinar una serie de subconjuntos y de esta manera definir una familia de eventos. Y le vamos a asignar a cada uno de estos resultados una probabilidad. Para eso vamos a considerar que las monedas estaban totalmente balanceadas, por lo tanto la probabilidad de cada una de ellas es 1/8. De esta manera definimos un espacio de probabilidad. Digamos, a partir del espacio muestral, una familia de eventos y una medida de probabilidad. Pero si en esta tirada de 3 monedas lo que a nosotros nos interesa es contar el número de caras, la probabilidad de que salgan 3 caras va a ser uno de esos eventos y esa probabilidad es 1/8. Pero la probabilidad de que salgan 2 caras va a haber 3 de esos resultados donde van a salir 2 caras, como son mutuamente excluyentes, sumamos esas 3 probabilidades y es igual a 3/8. La probabilidad de que salga una cara también van a ser 3/8 y la probabilidad de que salga ninguna cara es 1/8. Vemos como en general las observaciones que se generan en un experimento aleatorio son muchas veces números. Y esos números o esos resultados varían en cada vez que se realiza un experimento. Esa variable la vamos a denominar aleatoria porque surge de un experimento aleatorio. Entonces, en general vamos a decir que una variable x es una función real definida sobre el espacio muestral. Esto es que una variable x, una función que asigna a cada uno de los elementos del espacio muestral un número real. Y todo subconjunto de ese nuevo conjunto x es un evento aleatorio para todos los x que pertenecen a los reales. En nuestro caso, la variable aleatoria que hemos definido es número de caras. ¿Qué hemos hecho? Hemos transformado ese espacio, ese conjunto que es el espacio muestral, omega, en un nuevo conjunto de números, asignando a cada uno de los eventos de omega un valor numérico. En el caso de 3 caras le asignamos el valor 3, en el caso de 3 secas le asignamos el valor 0, a todos los eventos donde aparecían 2 caras le asignamos el valor 2, y a todos los eventos donde aparece una sola cara asignamos un valor 1. Lo que hemos tenido en cuenta es que un axioma que teníamos definido era que la probabilidad de omega es igual a 1. Es igual a la probabilidad, a la suma de las probabilidades de x. O sea, para los distintos valores de x, si sumamos todas sus probabilidades, esa suma también es igual a 1. Esta variable aleatoria es una variable aleatoria discreta porque asume elementos enteros. De esta manera tenemos definido un nuevo espacio de probabilidad donde en vez de tener un conjunto omega, ahora hemos redefinido omega como x, que es un conjunto de números. A partir de ese conjunto de números se pueden formar nuevas familias de eventos y asignar las probabilidades a ese nuevo conjunto de números. Bueno, como habíamos visto, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x, que era el número de caras, sea igual a 0, era igual a 0,125, que sea igual a 2, es igual a 0,375. Pero vamos a representar ahora todos los valores que la puede asumir x y todas sus probabilidades. Esto se define como función de probabilidad. Es la función donde tenemos asignado todos los valores x y sus probabilidades. Observen que el total es igual a 1. Entonces, decimos que x es una variable aleatoria discreta, p de x una función de probabilidad de cuantía, donde p de x asume el valor, o sea, es la probabilidad de que la variable aleatoria x asuma un valor particular, x minúscula.
De esta manera, para que sea función de probabilidad o de cuantía, que llamamos de cuantía en el caso particular de una variable aleatoria discreta, tiene que cumplir dos propiedades. La primera es que sea positivo, que los valores de la probabilidad sean mayores o igual a 0, y la segunda propiedad es que la suma de las probabilidades de los distintos valores de la variable aleatoria sea igual a 1. De esta manera estamos seguros que tenemos representado el espacio probabilístico. Podemos definir también la función de distribución o de acumulación, que asigna también valores entre 0 y 1, pero f de x se define como la probabilidad de que la variable aleatoria x asuma valor menor o igual a un valor particular de esa variable. La representamos con una f mayúscula. De esta manera podemos determinar ahora la función de acumulación acumulando las probabilidades para los distintos valores de x, de manera tal que la función acumulada para x igual a 2 es 0,875 y representa la probabilidad de que la variable aleatoria asuma valores 2 o menores que 2. En el caso nuestro sería que al tirar las tres monedas se obtengan 2 o menos caras. Vamos a ver cuáles son las propiedades de esta función de distribución. La primera es que tiene que cumplir que, como es una probabilidad, tiene que ser mayor o igual a 0. Que la función de acumulación para el mayor valor de la variable es 1. En nuestro caso, el mayor valor de la variable es 3 y la función acumulada es igual a 1. Que el valor de la función de acumulación para el menor valor de la variable es la probabilidad de ese valor. En el caso de que sea discreta, el menor valor que asume la variable es 0 y la función acumulada asume el valor de la probabilidad de que x sea igual a 0. Y por otro lado, y una propiedad muy importante que tiene que tener es que la función de acumulación es siempre creciente, o sea, que a un mayor valor de la variable, la probabilidad acumulada es también mayor que la anterior. O sea, la función de acumulación o la probabilidad acumulada para el x igual a 2 va a ser mayor que para x igual a 1. De esta manera, decimos que la función de acumulación es creciente. Podemos graficar la función de cuantía y la función de distribución de una variable aleatoria discreta de la misma manera que utilizamos, o los mismos gráficos que usamos cuando tenemos variables observadas. O sea, para la función de cuantía vamos a utilizar el gráfico de bastones y para la función de distribución vamos a utilizar el diagrama escalonado. Si se determina la estatura de un grupo de mujeres y a partir de las medidas calculamos un histograma, polígono de frecuencia, la tabla de distribución por intervalos y después determinamos un experimento que es seleccionar una mujer al azar y medir su estatura. Al determinar o seleccionar una mujer al azar, el resultado va a ser un resultado aleatorio. Vamos a tener que la estatura de ese grupo, sabemos que va a asumir valores entre 147 y 187, pero no sabemos cuál va a ser exactamente. Entonces, los resultados de este experimento van a ser valores de una variable continua dentro de ese intervalo. Por lo tanto, lo que estamos definiendo acá es una variable aleatoria continua. Si queremos saber cuál es la probabilidad de que mida entre 172 y 177 centímetros, al seleccionar a esta mujer al azar, la probabilidad podemos asociar con la medida de la frecuencia relativa y decir que en ese intervalo existe un 0,06, un 6% de probabilidad de que la mujer seleccionada al azar mida entre 172 y 177 centímetros. Pero si no disponemos de esta tabla y queremos calcular probabilidades en cualquier intervalo que se nos ocurra, debemos tener definida una función que es la función con la cual podemos determinar el polígono de frecuencias.
Y las probabilidades se pueden calcular como áreas por debajo de ese polígono para un intervalo de los valores de la variable. Para una variable continua, entonces vamos a definir la función de probabilidad, que en este caso particular también se va a llamar función de densidad. O sea, una variable aleatoria va a ser continua si existe una función f de x, llamada función de densidad, que satisface dos condiciones. Por un lado, que esa función sea no negativa, o sea, que los valores que asume la función sean mayor o igual a 0 para cualquier valor de x. Y por otro lado, que la integral de esa función en todo el recorrido de la variable, en este caso supongamos que x va entre menos infinito e infinito, la integral de esa función entre menos infinito e infinito es igual a 1. Fíjense que los límites de la integración conforman el recorrido de la variable. Bien, conocida la función de densidad, a partir de ella podemos calcular las probabilidades. Las probabilidades van a ser el área para un intervalo determinado, el área bajo la curva. Por lo tanto, para calcular, si yo quiero saber la probabilidad de x entre dos valores a y b, en el intervalo a b, lo que tengo que hacer es calcular la integral de la función de densidad definida en ese intervalo. La integral definida, que representa el área bajo una curva, en un punto es 0, por lo tanto no vamos a poder calcular probabilidades para un valor determinado de la variable. Siempre vamos a calcular probabilidades de intervalos. Y acá no tiene tanta importancia si incluimos o no incluimos el igual, porque dado que la probabilidad de ese punto es igual a 0, entonces va a ser lo mismo la probabilidad del intervalo entre que incluya los extremos o que no incluya los extremos del intervalo. En el ejemplo que hemos propuesto de seleccionar una mujer al azar y determinar la probabilidad que mida en determinado intervalo, por ejemplo, determinar la probabilidad de que la estatura se encuentre entre 150 y 160 centímetros, conociendo la distribución de probabilidad de la curva, o sea, conociendo la función de densidad f de x, que sería la función que me determina esa curva. Para calcular esa probabilidad lo que vamos a hacer es calcular el área bajo la curva en ese intervalo. O sea, la probabilidad de que x esté entre 150 y 160 va a ser la integral entre 150 y 160 de la función de densidad. Eso me va a dar la medida de probabilidad. Para la variable aleatoria continua también vamos a definir la función de distribución, o sea, la función acumulada desde el menor valor hasta un valor determinado de la variable. Simbólicamente la vamos a denotar también con F mayúscula, o sea, la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor particular de esa variable x, y en este caso va a ser la integral entre el menor del valor de la variable hasta el valor que hemos definido que queremos acumular de la función de densidad. En este caso, para una x que está entre menos infinito e infinito, sería la integral desde menos infinito hasta x', que hemos definido que queremos acumular ese valor. Entonces, la función acumulada va a ser, igual que antes, una función creciente. Si ustedes observan, la forma de la función acumulada, o la gráfica de la función acumulada, se representa con lo que nosotros conocemos como la ojiva. En una variable aleatoria continua, para que una función sea función de distribución, tiene que cumplir con algunas propiedades. En primer lugar, que esa función sea no negativa, que el límite de esa función para el valor más alto de la variable tiene que tender a 1, y el límite de esa función de acumulación para el menor valor de la variable debe tender a 0. La función de acumulación es una función monótona creciente, es decir, que a medida que tenga un valor mayor de la variable, voy a tener un valor mayor de la función acumulada, que en este caso, esa función para nosotros es la probabilidad acumulada. Por otro lado, la función de acumulación nos permite
calcular probabilidades de un intervalo sin tener que estar resolviendo cada vez que queremos calcular la probabilidad una integral definida. Esto es, si yo tengo la probabilidad en el intervalo AB, la probabilidad de que la variable aleatoria X asuma valores entre A y B, eso lo puedo calcular como la función acumulada hasta el valor B menos la función acumulada hasta el valor A. O sea, calcular la diferencia entre las dos funciones acumuladas en los límites del intervalo. Y esto es equivalente a calcular las dos y las integrales. Estamos separando las integrales desde el menor valor a variable hasta el valor B, y a esto lo restamos una integral que sería del menor valor a variable hasta el valor A. Pero ya lo vamos a tener definido con la función acumulada. Entonces no hace falta resolver todas estas integrales, sino directamente calcular la función acumulada y después utilizarla para calcular probabilidad del intervalo. Vamos a ver los conceptos que hemos definido anteriormente, o sea, cómo determinar qué es una función de densidad, o cómo obtener probabilidades utilizando la función de acumulación, utilizando un ejemplo. Para una variable continua I, que está definida como tiempo en día, que un estudiante retira un libro en la biblioteca de la facultad, se ha definido la siguiente función de densidad. La función de densidad de I es igual a 1 sobre 18i para I que está, digamos que está comprendida en el intervalo entre 0 y 6. Esa función asume ese valor 0 para cualquier otro valor de I. Entonces vamos a demostrar, en primer lugar, si es función de densidad. Vamos a graficarla, vamos a obtener la función acumulada, también la vamos a graficar y vamos a calcular dos probabilidades. La probabilidad de que el tiempo esté entre 3 y 5 días y la probabilidad que el tiempo sea mayor o igual que 2,5 días. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver si la función f de i igual a 1 sobre 18i para i que está entre 0 y 6 es una función de densidad. Para eso teníamos que ver si se cumplían dos condiciones. Uno, que la función sea mayor o igual a 0. Si observamos, i está entre 0 y 6. Si nosotros multiplicamos a cualquier número real entre 0 y 6 por 1 sobre 18, eso también nos va a dar un número positivo, siempre nos va a dar un número positivo. Por lo tanto, esta primera condición se cumple. La segunda condición es que la integral en todo el campo de variación de la función de densidad tiene que ser igual a 1. En nuestro caso, vamos a tener que calcular la integral entre 0 y 6 de 1 sobre 18 y diferencial de i, esto es igual a 1 sobre 18 y al cuadrado sobre 2. Valorada porque es una integral definida entre 0 y 6. ¿Bien? Seguimos acá y esto nos quedaría 1 sobre 18 y 6 al cuadrado sobre 2, entre paréntesis, vamos a sacar 1 sobre 18 como factor común, vamos a reemplazar por los límites de la integral, 0 al cuadrado sobre 2, el segundo término 0, 6 por 6, 36, 2, 18, 1 sobre 18 por 18 es 1, entonces esto es igual a 1. Por lo tanto, la segunda condición queda demostrada. Cumple la primera condición, la función es positiva, se cumple la segunda condición, que la integral en todo el campo de variación de la variable i es igual a 1, por lo tanto, esta es función de densidad. Veamos ahora la gráfica de esta función. Vamos a poner el eje X, ponemos la variable i, en el eje de las ordenadas graficamos la función. Va entre 0 y 6,
¿Mm? Cuando I vale 0, 1 sobre 18 por 0 es 0, y cuando I vale 6 es 1 sobre 18 por 6, que nos quedaría 1/3. Es el valor que va a asumir, y es una función lineal la que tengo ahí, entramos en una función lineal. Esta es la función. Me piden que calculemos la probabilidad de que I esté entre 3 y 5. La probabilidad que esté entre 3 y 5, suponemos que acá tenemos 3 y acá tenemos el valor 5, es calcular esta área. Bien, para calcular esta probabilidad, lo que tenemos que hacer es, para calcular el área, tenemos que calcular la integral entre 3 y 5 de la función de densidad, 1 sobre 18i diferencial de I. Pero podemos usar la función acumulada calculando, o sea, podemos calcular esta misma probabilidad calculando la probabilidad de que I sea menor que 5 menos la probabilidad de que I sea menor que 3. Recuerden que es lo mismo poner menor igual, porque la probabilidad es exactamente la misma, porque estamos en una variable continua y la probabilidad en punto es igual a 0. Lo que estamos haciendo es calcular la probabilidad acumulada hasta 5 y a eso restarle la probabilidad acumulada hasta 3 y por diferencia calcular el área que nos pidieron, que es el área de la probabilidad entre 3 y 5 días. Estas probabilidades son probabilidades acumuladas, esto es la acumulada hasta 5 menos la probabilidad acumulada hasta 3. Entonces, para eso podremos calcular la función de acumulación o de distribución. ¿Cuál es la función de acumulación para cualquier valor de I, un valor de I asterisco? Esto es igual a la integral entre 0, o sea, el menor valor de la variable, y el valor que quiero encontrar, la probabilidad acumulada, de la función de densidad establecida. En nuestro caso sería la integral entre 0 e I asterisco de 1 sobre 18 y diferencial de I. Esto es igual a 1 sobre 18 y al cuadrado sobre 2 entre 0 e I asterisco. O sea que esto es 1 sobre 18 y asterisco al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Esto me queda igual a 1 sobre 36 y asterisco al cuadrado. Bien, para generalizar podemos decir que la función de acumulada para cualquier valor de I va a ser igual a 1 sobre 36 y al cuadrado, para I que está entre 0 y 6, 0 para cualquier I menor o igual a 0 y 1 para cualquier I mayor o igual a 6. Vamos a graficar esta función y esta función, sabemos que cuando I vale 0, esta función vale 0. Cuando I vale 6, que es el máximo, esta función vale 1. Dentro de las propiedades dijimos que era siempre positiva, que cuando la función, el límite hacia el menor valor de la función es 0 y hacia el mayor valor de la función es 1. Y que es una función siempre creciente. Fíjense en que esta función en realidad es una función cuadrática, pero establecida en un tramo. El tramo que es creciente de la rama de la función cuadrática creciente. Entonces, cuando I vale 0,
la función acumulada vale 0, cuando y vale 6, la función acumulada vale 1. Ahora, veamos cómo es la forma, porque no es lineal, entonces vamos a tomar un valor cualquiera, 3 a la mitad, vamos a decir, bueno, cuando y vale 3, la función es 3 por 3, 9, dividido 36, esto es un cuarto, 0,25. Entonces, vamos a marcar un punto acá, entonces esta es la forma de la función. Es una función, es una curva creciente. Bien, dada esta función, nosotros vamos a calcular ahora las probabilidades que nos pidieron, o sea, la probabilidad de que y esté entre 3 y 5. Dijimos que le vamos a hacer como la acumulada hasta 5 menos la acumulada hasta 3. La acumulada hasta 5 va a ser entonces 1,36, 1 sobre 36 por 5 al cuadrado, y la acumulada hasta 3, como ya calculamos la función acumulada, va a ser 1 sobre 36 por 3 al cuadrado. O sea, 25 sobre 36 menos 9 sobre 36. Esto es igual a 0,4444. Bien, esa es la probabilidad de que retiren libros entre 3 y 5 días. Veamos la probabilidad de que I sea mayor que 2,5, o sea que retire libros más de 2 días y medio. Volvamos a nuestra gráfica de la función de densidad. Habíamos dicho que este era 1/3 y esta es la función. Me pide que sea mayor que 2,5, o sea, acá tengo 2,5, lo que me está pidiendo es esta área. Para calcular la probabilidad de esta área podemos hacer la acumulada hasta 6, la probabilidad acumulada hasta 6 es 1, porque es todo el campo de variación de la variable, menos la acumulada hasta 2,5, y lo podemos calcular por diferencia. La acumulada hasta el valor 6 menos la acumulada hasta 2,5. La acumulada hasta 6 dijimos que era 1, porque es todo el campo, o sea, toda la función, todo el área bajo la curva, menos, que ya habíamos calculado que era igual a 1, menos la acumulada hasta 2,5, que va a ser 1,36 por 2,5 al cuadrado. El resultado de esto me da 0,8264. Y esta es la probabilidad de que se retiren libros por más de 2,5 días. Vamos a calcular ahora algunas medidas para caracterizar la función de probabilidad, ya sea discreta o continua. La esperanza matemática o valor esperado es una medida similar a la media aritmética. Lo que pasa es que la media aritmética o promedio lo calculamos sobre los valores observados. Cambia la denominación a esperanza matemática, ya que lo que tenemos acá no son valores observados, sino que va a ser el promedio de los valores de la variable cuando el experimento se repita muchas veces. Para una variable aleatoria discreta, ese promedio, que lo vamos a denotar con la letra griega mu, va a ser igual a la suma ponderada de los valores de la variable. Esa ponderación va a estar dada por su valor de probabilidad, o sea, voy a sumar cada variable multiplicada por su probabilidad y el resultado nos va a dar la esperanza matemática. En el ejemplo de la cantidad de caras en la tirada de 3 monedas, tenemos la función de probabilidad. Lo que vamos a multiplicar es cada valor de la variable por su probabilidad, sumamos todos estos valores y me da 1,5. O sea, 1,5 va a ser que en promedio, si tiramos esas 3 monedas muchas veces, el promedio de los resultados que vamos obteniendo va a ser de 1,5 caras. En una variable aleatoria continua,
La esperanza matemática se calcula de la misma manera, lo que pasa es que ahora en vez de tomar un sumatorio, como estoy en el campo continuo, voy a usar una integral y va a ser la integral del producto de la variable por su función de densidad. En el ejemplo que estábamos trabajando, que era la cantidad de días que se retiraban libros de la biblioteca, la esperanza de la variable i va a ser la integral en todo el campo de variación de la variable de 0 a 6 de la variable i por su función de densidad, que es 1 sobre 18i. Y eso, calculando esa integral, nos va a dar 4. 4 va a ser que en promedio se espera que los alumnos retiren los libros 4 días. La esperanza matemática cumple un conjunto de propiedades que son las mismas que vimos para media aritmética. La esperanza de una constante es la constante, la esperanza de una constante por una variable es la constante por la esperanza de la variable, la esperanza de una constante más una variable es la constante más la esperanza de la variable, la esperanza de la suma de dos variables aleatorias es igual a la suma de sus esperanzas, siempre que las variables se encuentren expresadas en la misma unidad de medida. La esperanza del producto de dos variables es igual al producto de sus esperanzas siempre que esas variables sean independientes, y para que dos variables aleatorias sean dependientes debemos cumplir las condiciones de independencia que vimos en el capítulo anterior. La esperanza de la variable desvío respecto de la esperanza es nula. Esto es, como ya vimos para variable observada, que las variables desvío, que son las variables, que es la diferencia entre cada valor de la variable y en este caso el valor esperado mu, la suma de esas variables de desvío es 0. Por más que la ponderemos por cualquier valor, esa suma siempre nos va a dar igual a 0. Cuando tenemos un valor esperado, queremos saber ahora si los datos están cerca de ese valor esperado o si están alejados. Entonces vamos a determinar una medida de variabilidad. Igual que antes, vamos a usar como medida de variabilidad la varianza. Y la varianza que nosotros la habíamos calculado como el promedio de los desvíos elevado al cuadrado, ahora va a ser el valor esperado de los desvíos elevado al cuadrado. Igual que antes, si nosotros desarrollamos esta fórmula, podemos encontrar una fórmula alternativa de cálculo, que es calcular la varianza como el valor esperado de los valores de la variable al cuadrado menos la esperanza de la variable elevado al cuadrado. Vamos a ver que para una variable discreta, la varianza entonces, por definición, va a ser la suma ponderada de los desvíos al cuadrado. Y la ponderación va a estar dada por la probabilidad. O sea, calculamos los desvíos, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por la probabilidad y después sumamos esos valores. Eso nos va a dar la varianza. Y para una variable continua va a ser exactamente lo mismo, nada más que en vez de usar una suma vamos a usar la integral. Entonces vamos a calcular los desvíos de cada valor variable a su valor esperado. Lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la función de densidad. Y calculamos la integral del producto de esos desvíos elevado al cuadrado multiplicados por esa función de densidad. Podemos calcular igual que antes porque esta varianza nos va a dar el valor de la variable elevado al cuadrado, entonces vamos a calcular las desviaciones estándar para representar esa variabilidad en los mismos valores que asume la variable con la misma unidad de medida de la variable. Y también podemos calcular de la misma manera que lo hacíamos antes el coeficiente de variación, que ahora va a ser la desviación estándar dividida el valor esperado o esperanza matemática. El coeficiente de variación, igual que antes, nos da una medida de dispersión relativa. La varianza también tiene un conjunto de propiedades que son coincidentes con las que vimos para las variables observadas, que la varianza es un valor no negativo, que la varianza de una constante es 0, la varianza de una constante por una variable es el cuadrado de la constante por la varianza de la variable, la varianza de una constante más una variable es igual a la varianza de la variable, y la varianza de la suma de dos variables aleatorias independientes es igual a la suma de las varianzas.
Las funciones de probabilidad nos permiten calcular probabilidades exactas. O sea, en una variable aleatoria discreta, la función de cuantía, o en una variable aleatoria continua, la función de densidad. Cuando no se conoce la función de probabilidad, no es posible calcular probabilidades exactas, pero utilizando la desigualdad de Chebyshev, que vamos a ver ahora, podemos calcular probabilidades aproximadas o cuotas de probabilidad dentro o fuera de un intervalo. O sea, si tenemos una variable aleatoria x, pero no conocemos la función de esa función de probabilidad que hemos definido de x, pero tenemos como dato el valor esperado y la varianza, podemos calcular la probabilidad dentro o fuera de un intervalo. En este caso vamos a armar un intervalo a partir del valor esperado, le vamos a sumar y restar una distancia d, o sea que vamos a armar un intervalo entre la esperanza de x menos d y la esperanza de x más d. La probabilidad dentro de ese intervalo va a ser mayor o igual que 1 menos la varianza de la variable dividido la distancia que hemos definido en ese intervalo, del cuadrado. Fíjense que es una cota porque esa probabilidad no es un valor exacto, sino que es que esa probabilidad va a ser mayor o igual que esa cota inferior que hemos definido, o ese valor mínimo. Y depende de dos valores, depende de la varianza de la distribución y de la distancia d que hemos definido. De la misma forma, por complemento, podemos calcular la probabilidad fuera de ese intervalo, o sea, la probabilidad que la variable se encuentre entre valores menores que la esperanza de x menos d y valores de x mayores que la esperanza de x más d. Entonces, para el fuera del intervalo, esa probabilidad va a ser menor que el cociente de la varianza de x sobre esa distancia que definimos al cuadrado. Por lo tanto, para fuera del intervalo, lo que vamos a definir es una cota máxima. Cuando trabajamos con desigualdad de Chebyshev, podemos determinar el intervalo, pero en unidades, o sea, esa distancia que hemos definido para armar el intervalo, o sea, le sumamos y restamos el valor esperado, se puede determinar en función de desviación estándar, o sea, en unidades de desviación estándar, en K unidades de la desviación estándar. O sea, podemos decir que ese intervalo le sumamos y restamos al valor esperado una vez la desviación estándar, 1,5 veces la desviación estándar, y ese valor lo vamos determinando con ese K. En ese caso, se puede simplificar las expresiones que vimos antes y determinar que las cuotas de probabilidad que vamos a determinar quedan en función directa de ese valor K que hemos establecido. Entonces, para una probabilidad dentro del intervalo, para una probabilidad fuera del intervalo, en el primer caso, la probabilidad de que la variable se encuentre fuera del intervalo, la cota máxima va a ser 1 sobre K al cuadrado. Y para una probabilidad de que la variable se encuentre dentro del intervalo, la cota mínima va a ser 1 menos 1 sobre K al cuadrado. Todo el desarrollo de desigualdad de Chebyshev está bien detallado en el material de estudio. Así que pueden encontrar ahí todas las demostraciones y cómo se llegan a estas fórmulas a partir de la regla general. A continuación veremos un ejemplo para comparar las probabilidades calculadas en forma exacta y los resultados de la desigualdad de Chebyshev. Usaremos el mismo ejemplo donde la variable era la cantidad de días que se retiraban libros de la biblioteca. Para esa variable tenemos definida su función de densidad, por lo tanto podemos calcular las probabilidades exactas y hemos calculado también la esperanza matemática que es 4 y la desviación estándar que es 1,41, de modo tal de utilizar la desigualdad de Chebyshev. Armamos
dos intervalos, uno que sería sumar y restar al valor esperado 2 veces la desviación estándar, y otro intervalo que es sumar y restar al valor esperado 3 veces la desviación estándar. En el primer caso, el intervalo nos quedaría que la variable y, el intervalo sería entre valores de y entre 1,18 y 6,82, pero en realidad para nosotros va a ser hasta 6 porque es el último valor, el valor máximo que asume la variable. Y en el segundo caso, el intervalo se nos va fuera de los límites de la variable, por lo tanto para nosotros ese intervalo va a ir entre 0 y 6. Entonces, teniendo en cuenta esos dos intervalos, para k igual a 2, que el intervalo está entre 1,18 y 6, la probabilidad exacta de ese intervalo calculada con la función densidad es 0,9613. Utilizando la desigualdad de Chebyshev, aplicando la fórmula, Chebyshev dice que si no conociéramos esa función de densidad, la probabilidad en ese intervalo sería como mínimo 0,75. O sea que, digamos, 0,9613 supera a 0,75, por lo tanto se cumple. Y en el segundo caso, la probabilidad exacta es 1, porque estamos asumiendo todo el campo de variación de la variable. La desigualdad de Chebyshev nos dice que si tomáramos 2 veces la desviación estándar, considerando ese desvío, o esa varianza, la varianza de esta distribución, la probabilidad debería ser como mínimo 0,89. Estos son los temas principales de la unidad 4. Bueno, para profundizar, vamos a seguir el estudio de esta unidad con el material de estudio y los videos que complementan los temas de esta unidad, que bueno, pueden seguirlo a través del esquema de trabajo.